la película Olvídate de mí nos cuenta una historia de amor-desamor entre los dos personajes principales, que son Joel y Clementine, que están interpretados por Jim Carrey y Kate Winslet, de manera magistral. De hecho, ella estuvo nominada al Oscar por este papel. Y está narrada de una forma muy original, porque la mayor parte de la historia nos la cuenta desde dentro del cerebro de Joel, desde su memoria. Y esto lo aprovecha el director, Michel Gondry, para explicarnos el funcionamiento de la memoria, con muchas dosis de imaginación, pero también con un buen número de pinceladas científicas, ¿no? Sobre un guión de Charlie Kaufman, que ya había demostrado previamente su interés por hurgar en los cerebros ajenos. Por ejemplo, hizo el guión también de Being John Malkovich. En el caso de Olvídate de mí, con este guión, de hecho consiguió el Oscar al mejor guión original en 2004. Y bueno, como decía, la película nos cuenta una historia de amor entre los dos personajes, Joel y Clementine. Y en un momento, como pasa muchas veces, esta historia va degenerando, se transforma en desamor, ella se siente infeliz y decide romper la relación. Va más allá de romper la relación, porque decide contactar con un doctor que elimina los recuerdos, puede eliminar ciertos recuerdos de forma específica, y decide eliminar a Joel de su mente. Joel todavía espera en algún momento una segunda oportunidad, está esperanzado en poder contactar de nuevo con Clementine, hasta que se entera de que ella lo ha borrado de su mente. Y, bueno, frustrado, enfadado, decide hacer lo propio y contacta con el mismo equipo de científicos para que a él también le borren a Clementine de su memoria. Bueno, ellos acceden, le dicen, bueno, para hacer esto necesitamos que nos traigas todo aquello que te recuerde, físicamente, todos los recuerdos que tengas de Clementine. Eso nos permitirá hacer un mapa de tu memoria de Clementine y luego pues aplicaremos ahí una serie de estímulos eléctricos y te borraremos de ese mapa, ese recuerdo de tu cerebro. Y esto es un punto interesante que luego veremos en términos más científicos. Se utilizan los recuerdos para eliminarlos, ¿vale? Bien, esto va ocurriendo, él se somete a este procedimiento, está anestesiado, porque se toma una pastilla para dormirse mientras se lo hacen, y llega el momento en el que él, desde su propio cerebro, redescubre su amor por Clementine y decide, oye, esto hay que pararlo, yo no quiero eliminar a Clementine de mi mente. Pero claro, está dormido, no puede decirle a los científicos parar el proceso. Junto con el recuerdo de Clementine, decide esconder ese recuerdo en otros sitios fuera del mapa que han formado con los recuerdos físicos que él ha proporcionado. Y intenta pues esconderlo en otros lugares del cerebro lo más recónditos posible para que no puedan borrarlo. Pero bueno, el proceso continúa y creen haberlo conseguido. De todas formas, aparentemente algo de ese destello de amor, último y eterno destello de amor que él quiere mantener, se mantiene en su cerebro, en su mente inmaculada, que es un poco el título original de la película, ¿no? Eterno destello en una mente inmaculada, sin recuerdos. ¿Y por qué algo debe mantenerse? Porque cuando él se despierta del proceso, decide, de manera irracional, inconsciente, hacer algo diferente de lo que solía hacer cada día, y va y reencuentra a Clementine, donde la vuelve a conocer, y llegan, después de darse cuenta que ambos se han intentado borrar mutuamente de su mente, llegan a decidir darse una segunda oportunidad. Y esa es la parte de la película. Vamos ahora a qué hay de posibilidad, de cierto, en todo este manoseo de la memoria, ¿no? Bueno, para empezar, me gustaría contaros en cómo funciona el cerebro. El cerebro funciona gracias a conexiones entre las células nerviosas que lo forman, las neuronas. Esas conexiones generan comunicación, transmisión de información entre ellas, y eso, por ejemplo, nos permite generar respuestas adecuadas a cambios en nuestro entorno. Por ejemplo, huir
de una situación de peligro o quedarnos a disfrutar de una situación placentera como puede ser mirar un paisaje agradable, ¿no? ¿Cómo ocurre eso? Bueno, nosotros percibimos esos cambios en el entorno a través de estímulos de tipo visual, sonoro, de dolor, de cambios de temperatura, etc. Esos estímulos son sensados por las primeras neuronas en una vía de señalización, de transmisión de información, y transforman esos estímulos en señales eléctricas, ¿vale? En función de cómo sean esas señales eléctricas, esas neuronas van a van a liberar más o menos sustancias químicas, que es un mensaje que envían a las siguientes neuronas en la vía. Esas señales químicas, ese mensaje, son los neurotransmisores. Ese mensaje es captado por las siguientes neuronas, es recibido por las siguientes neuronas, ese neurotransmisor reconocido, y cuando reconocen ese neurotransmisor, transforman esa señal química de nuevo en una señal eléctrica. Y el proceso continúa hasta las últimas neuronas en la vía, que son las que le dicen a nuestro organismo que hagamos algo. Por ejemplo, si hemos acercado la mano al fuego, notaremos calor, ya empezará a transformarse en señal eléctrica que se va transmitiendo hasta nuestro cerebro para que nuestro cerebro lo vuelva a la musculatura del brazo y diga, hay que retirar la mano que si no me quemo, ¿no? En ese proceso de transmisión de información está basado en un código de señales eléctricas. Bien, sabemos que el proceso de memoria y aprendizaje, almacenar recuerdos, se produce gracias a cambios en ese código de señales eléctricas. Por ejemplo, podemos hacer, o cuando aprendemos o memorizamos algo, lo que ocurre es que esas señales eléctricas que se generan en respuesta a la llegada de un mensaje en las neuronas pueden aumentar o pueden disminuir, ¿vale? Se pueden hacer mejores o peores esas señales eléctricas. Y entonces hablamos de potenciación o de depresión a largo plazo. Y esto cambia la forma en la que se conectan las neuronas. Mejoramos, cuando aumentamos la señal eléctrica, mejoramos la transmisión de información entre dos neuronas, y cuando la reducimos, dificultamos e incluso podemos llegar a eliminar esa transmisión de información entre esas neuronas. Entonces estamos modificando la manera en que las neuronas comunican entre sí, y así almacenamos recuerdos, ¿vale? A eso se refiere el término largo plazo. Largo plazo implica que esos cambios eléctricos, las señales eléctricas, perduran en el tiempo, ¿vale? Y para consolidarlos durante mucho tiempo, esos cambios a su vez implican cambios en la producción de una serie de elementos por parte de las neuronas que comunican, que son fundamentalmente proteínas, de manera que son las encargadas de generar esas señales eléctricas, de modularlas y de producir todas las estructuras que están implicadas en esa comunicación entre las neuronas. Estamos modificando la comunicación de las neuronas y esa modificación permite almacenar recuerdos. Bien. En la película se hablaba de un mapa de la memoria. ¿Qué hay de eso en términos científicos? Pues sabemos que hay diferentes formas de memoria y que diferentes formas de memoria que siempre se deben a almacenar información en esas comunicaciones entre neuronas, ¿no? Diferentes tipos de memoria corresponden con diferentes regiones en el cerebro, ¿vale? Por ejemplo, a grandes rasgos, tenemos dos grandes grupos de memoria. La memoria implícita o memoria de procedimiento, que es la que nos permite, por ejemplo, hacer actividades motoras casi de forma inconsciente, sin pensar en qué es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, atarnos los cordones del zapato, montar en bici o conducir un coche, sobre todo si el coche no es automático, ¿no? Y tenemos que estar cambiando la marcha al tiempo que pisamos el embrague. Y luego tenemos otro tipo de memoria que sería la memoria explícita o memoria declarativa. Este tipo de memoria es la que conocemos habitualmente como memoria y es la que nos permite recordar hechos, lugares, personas, objetos, etcétera, datos en general. Es mucho más compleja, sobre todo porque a veces los hechos van acompañados de aspectos emocionales, ¿vale? Pues estos dos tipos diferentes de memoria, o diferentes formas de memoria, implican diferentes regiones en el cerebro.
Y eso lo sabemos por primera vez gracias a un caso de un chico estadounidense, Henry Morrison, que cuando era muy pequeño sufrió un accidente y a partir de entonces empezó a tener ataques epilépticos, ¿vale? Los ataques epilépticos fueron empeorando, su vida era un desastre, no podía llevar una vida normal ni desarrollar un trabajo normal, y en aquella época, estoy hablando de los años 50 del siglo pasado, contacta con un neurocirujano que ubica, localiza dónde se producen esas epilepsias y decide hacer lo que se podía hacer por aquella época, que era cortar por lo sano, literalmente, y sacar el trozo de cerebro que estaba enfermo, que producía esas epilepsias, ¿no? Hasta ahí perfecto, porque la operación tuvo un éxito en eliminar las epilepsias 100%, o sea, fue un éxito en ese sentido. Lamentablemente, una de las zonas que eliminaron está relacionada con la memoria explícita, es necesaria para esa memoria explícita. Y Henry, a partir de los 20 y pico años, que fue cuando le hicieron esa intervención, perdió la capacidad de generar nuevos recuerdos. No podía recordar cosas por más allá de un breve tiempo. Pero podía aprender y realizar sin problemas actividades motoras, porque esa parte del cerebro donde se almacenaba ese tipo de memoria, la memoria implícita, la de procedimiento, no se vio afectada por la intervención quirúrgica, ¿vale? Eso sí, no sabía cómo las había aprendido, no se acordaba de cómo las había aprendido. Podía aprender a dibujar, pero no sabía cómo lo había hecho. Vale, ya tenemos un poquito en qué consiste la memoria, que hay diferentes tipos de memoria que se almacenan en diferentes regiones del cerebro. Cuando se forma un recuerdo, ese recuerdo no permanece inalterado para siempre. De hecho, nosotros lo almacenamos, queda almacenado en esas estructuras, en esas conexiones de neuronas, en regiones específicas de nuestro cerebro, y quedan almacenados de forma inactiva. Cuando recordamos, lo volvemos a activar, lo volvemos es como un archivo que volvemos a abrir de nuestro ordenador, a revisar, a reeditar y a almacenar de nuevo, ¿vale? Entonces, cuando volvemos a recordarlo, los cambios estos que ocurrieron en el proceso de generación de ese recuerdo, en términos de cambios eléctricos, de síntesis de proteínas, de producción de proteínas, para fortalecer esas conexiones donde se almacena ese recuerdo, vuelven a ocurrir, ¿vale? Si interferimos en ese proceso, pues podemos alterar esa memoria. E incluso podemos borrarla, podemos abrir el archivo, podemos editarlo y en vez de revisarlo, borramos el contenido, delete, y eliminamos el contenido, eliminamos el recuerdo, ¿vale? Eso se puede hacer y de hecho se ha hecho en modelos animales y en humanos directamente afectando la producción de proteínas, como os decía, que es necesario para consolidar esos cambios en las conexiones neuronales y permitir almacenar ese recuerdo. Más al estilo de lo que ocurre en la película, eso mismo, en vez de bloquear con fármacos la producción de proteínas, se puede hacer con estimulación de tipo eléctrico, porque al fin y al cabo las señales que generan los cambios que permiten almacenar memoria son cambios de tipo eléctrico. Si interferimos con esos cambios, interferimos con la formación de la memoria. Y eso es lo que pasa un poco en la película y lo que se puede hacer también en la vida real. Y cuento un caso de aplicación de terapia electroconvulsiva, electroshocks, que obviamente no son de uso habitual, no se puede usar sobre cualquier persona, pero sí están aceptados para el tratamiento de personas que tienen una depresión grave, una depresión seria. Es un tratamiento habitual. Bueno, pues aprovechando ese tratamiento, unos científicos holandeses, hace no muchos años, un par de años, hicieron un estudio para verificar la habilidad, esa fragilidad de la memoria en el proceso de reconsolidación, de recuerdo, ¿vale? ¿Qué hicieron? Pues con un grupo de este tipo de pacientes, susceptibles de aplicarle terapia electroconvulsiva, de un número considerable, más de 40 personas, los dividieron en 3 grupos. Todos los grupos
fueron a una primera sesión donde se les explicó, se les presentó dos situaciones, digamos, desagradables, que incluso pueden producir cierto rechazo o incluso miedo. Una de ellas eran imágenes relativas a un accidente de tráfico y la otra a una agresión física, ¿vale? Y las dos colecciones de imágenes, las dos historias, iban acompañadas de una narración, de un audio, donde se explicaba esa historia, ¿vale? Una semana después, se les reforzó, a los tres grupos, se les reforzó una de las historias, mostrándole parcialmente parte de las imágenes que se les había explicado la semana anterior, con la idea de consolidar mejor ese recuerdo, ¿vale? De volver a abrir el archivo y fijar mejor ese recuerdo. Inmediatamente después de esa reconsolidación de memoria de una de las historias, a dos grupos se les trató con la terapia electroconvulsiva, con los electroshocks, y el otro grupo quedó sin tratar, ¿de acuerdo? Hora y media después de ese tratamiento, uno de los grupos tratados se le somete a un examen, donde se les hace unas preguntas sobre las dos historias, ¿vale? Las dos se habían explicado una semana anterior y una de ellas se había recordado, refrescado, justo el mismo día previo al tratamiento. El resultado fue que recordaban ambas historias por igual, ¿vale? Al día siguiente se les hace ese mismo test a los otros dos grupos que quedaban, al grupo que no había sido tratado y al otro grupo tratado que faltaba por examinar. En el grupo que no había sido tratado, recordaban mejor la historia que se le había refrescado el día antes, ¿vale? Que aquella que solo habían visto una semana anteriormente. En cambio, en el grupo que sí había sido tratado, pasaba lo contrario. Ellos recordaban mejor la historia de la semana anterior y no la que le habían refrescado justo el día anterior, antes del electroshock. De alguna manera, aplicación de estímulos eléctricos había interferido en los cambios eléctricos que son necesarios para reconsolidar esa memoria. Y no solo no se había reconsolidado, sino que se había perdido. Habíamos borrado, en el proceso de edición, habíamos borrado parte de esos recuerdos. Y lo recordaban peor, ¿vale? La otra historia, todos los grupos la recordaban por igual. Es decir, el tratamiento había afectado específicamente al recuerdo que se trataba de reconsolidar. Es decir, es posible utilizar los recuerdos para ser borrados, como ocurre en la película. Obviamente, este tipo de experimentos hasta ahora solo se ha conseguido, solo se ha hecho con memorias evocadas de forma artificial, ¿vale? Y días antes de someterse al tratamiento. No sabemos cómo deficientes serían en borrar memoria que hemos adquirido debido a nuestra experiencia propia, en nuestras carnes, y que hemos adquirido a lo largo de mucho tiempo atrás, más allá de una semana, ¿no? No obstante, a pesar de estas limitaciones, estos estudios son muy importantes para entender cómo funciona la memoria y, obviamente, abren la vía de un posible uso terapéutico para tratar, pues, fobias, por ejemplo, o estrés postraumático que realmente impidan a las personas desarrollar una vida normal. Tampoco se trata de borrar recuerdos porque sean malos. Al fin y al cabo, como ocurre también en la película, los malos recuerdos también forman parte de nosotros. Somos lo que somos gracias a nuestros recuerdos, los buenos y los malos. Y mantener los malos recuerdos es también importante porque eso nos ayuda a reconocer aquellas situaciones en las que un día hemos fallado, por lo que sea, y poder darnos igual una segunda oportunidad, como han hecho Joel y Clementine en la película.